hiperglicemia sostenida por insulino deficiencia, no hay insulina, diabetes tipo 1, o por disminución de la actividad biológica, inmunoresistencia, ¿no es cierto? Va esto a originar múltiples trastornos en todo el organismo, produciendo un daño metabólico, vascular y también de tipo neuropático. Jóvenes, esta es una clase para mí muy importante que la he estado dedicando y quiero transmitirle el concepto. Va a aumentar la incidencia o la prevalencia de diabetes a nivel del mundo en un 35%. La diabetes es una enfermedad que tiene características de salud pública por lo devastador que significa el no poder controlar adecuadamente. De 135 se subirá, ¿no es cierto?, hacia el 2025 a 299.7 millones. Y vamos a ver por qué es el énfasis. El páncreas tiene, como ustedes conocen, al igual que yo, una parte endocrina y una parte exocrina. Y la parte endocrina, ¿no?, está constituida por los islotes de Langerhans. Hay más o menos entre 0.7 a 1 millón de islotes de Langerhans en el páncreas. Y estos islotes de Langerhans tienen células. Las células beta producen la insulina. Las células alfa, el glucagón, que es una hormona contrarreguladora, y las células delta, la somatostatina, que es una hormona reguladora. Actúa mediando la actividad entre la insulina y el glucagón. El islote de Langerhans ve la distribución de las células, y las células beta, que están pintadas en este color de color rosado, son las productoras de la insulina. Ven acá cómo se puede observar en el gráfico, en el dibujo B, la menor, ¿no?, cantidad de células de islotes de Langerhans que van a producir la insulina en el paciente con diabetes, ¿no? La insulina, ya sea por deficiencia o por resistencia de los receptores de la insulina, se va a producir la diabetes, ¿no? Hay un cromosoma 11 y hay un gen responsable en la síntesis de la insulina que está en el brazo corto del cromosoma 11. Y para que se forme la insulina, primero se forma la preproinsulina. En el retículo endoplásmico se forma la proinsulina. Y luego en este retículo endoplásmico, en la célula beta del páncreas, ¿no?, la proinsulina se va a distribuir entre insulina y péptido C, y luego, por fenómeno de exocitosis, se va a liberar insulina y péptido C. Debo tener bien claro lo siguiente: se forma como preproinsulina, luego como proinsulina. Esta proinsulina es insulina y péptido C, y después sale. Si yo tengo un paciente diabético de tipo 1, que por un fenómeno viral o autoinmune ha destruido todas sus células, ¿voy a encontrar insulina en el dosaje basal? No, porque se ha destruido las células beta. ¿Encontraré péptido C? Tampoco, ¿no es cierto? Entonces, ojo, la insulina se forma en las células beta como preproinsulina. Luego como proinsulina, y esta proinsulina está compuesta por la insulina misma y el péptido C. Y luego por exocitosis se libera la insulina y por otro lado el péptido C. El páncreas secreta cantidades equimorales de insulina y péptido C. Por radioinmunoensayo en ayunas, la concentración de insulina es de 5 a 15 microunidades sobre mililitro y de 30 a 75 unidades sobre mililitro en el periodo postprandial, ¿no? Y el nivel de péptido C en ayunas es de 2 a 4 nanogramos por mililitro y postprandial de 4 a 6. La medición de las concentraciones de péptido C en ayunas o posestímulo, ¿no?,
de glucagón es una buena expresión de la síntesis y secreción de insulina. Si tengo péptidos sí es porque hay insulina. Si no hay péptidos sí es porque no hay insulina. Y en el laboratorio también se puede usar tanto la insulina plasmática como el péptido C. La secreción de la insulina se da como respuesta de las células beta a la ingesta de alimentos. ¿Cuál es el poderoso estimulante de la liberación de insulina? La glucosa. ¿De acuerdo? Vemos acá la glucosa en sangre, la célula beta capta a través de su transportador, se produce una activación del ATP, se cierran los canales de calcio, se abren los canales de potasio, se abren los canales de calcio y se libera la proinsulina, se desdoble la insulina y péptido C y se libera. ¿No? Esta gráfica es muy sencilla simplemente para ver que, jóvenes, cuando ustedes amanecen 6 de la mañana, ¿no es cierto? Y toman su desayuno, no todos toman un buen desayuno, pero los que toman su desayuno, ¿qué pasa? Esa insulina, ese incremento de la carga de la glucosa que va a pasar al estómago, luego al intestino y luego a la circulación, va a ser un estímulo ¿para qué? Para la liberación de insulina. Ven en esta gráfica, jóvenes, niveles de glucosa en sangre en rojo. Toman su desayuno, se eleva la glucosa. Los que no toman desayuno están todos apáticos, ¿no? Un poco cansados. En mi clase, por ejemplo, en el hospital, los chicos llegan, descansan un rato, toman su desayuno, ¿no? Leen un poquito y después hacemos la clase, para justamente este efecto. Porque si llegan y no toman desayuno, y generalmente uno se toma un cafecito, una galletita, algo, ¿no? Consejo, tomen su desayuno. El incremento de la glucosa en sangre va aparejada, ¿por qué? Por un incremento de ¿qué? De la insulina. ¿Para qué se incrementa la insulina? Para que la glucosa en sangre sea asimilada por las células con la finalidad de ¿qué? De dar energía. Pero baja el nivel de glucosa y baja el nivel de insulina. Almuerzo. Aquí sí, la mayoría de nosotros trata de almorzar, ¿no es cierto? Aunque cuando ustedes están en exámenes, tienen problemas, se eleva otra vez la glucosa, se eleva otra vez la insulina y muchas veces se acelera. Aunque estamos padeciendo un fenómeno interesante aquí en el Perú, la gente toma poco desayuno, almuerza cuando puede y llegan a la casa y ahí sí tratamos de recuperar todo lo que no hemos comido, ¿no es cierto? Y ese es un pequeño problema. O la mamá llega y dice, mijito, mijita, no ha comido, y pum, te trae todo lo que dejaste en el desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Pasa eso, y tu páncreas está aquí, la célula beta estimula y produce la insulina. Este gráfico es muy sencillo. ¿Qué es lo que trata de explicar? Que la curva de glicemia va aparejada con un incremento de la insulina. ¿De acuerdo? La insulina tiene que fijarse en un receptor de membrana celular. ¿Para qué? Para que haga su efecto. En la diabetes de tipo 1, ¿qué había, jóvenes? Daño del páncreas, daño del islote pancreático, daño de la célula beta y una no producción de insulina. No hay insulina, no hay péptido C, ¿de acuerdo? Pero si a este paciente yo le pongo insulina, activo su metabolismo de glucosa. ¿Qué pasa en ese paciente? Y les voy a contar, jóvenes, algo. Tuvimos una clase el día de ayer y tuvimos un paciente que se los voy a contar tal y como él había referido, ¿ya? Es un varón de 46 años. El señor manejaba un carro de transporte, esos de carga larga, ¿no? El señor tenía unos 46 años, más o menos, medía 1,78 metros, ¿no? Pero pesaba algo así de 120 kilos. Y él confesaba que más o menos antes, porque él hace 6 años tenía la diabetes, comenzó porque él comía bastante, ¿no?
el plato era pues prácticamente su ensalada. O sea, comía un cerrito de arroz, otro cerrito de papas, otro cerrito de fideos, un combinado, tomaba sus aguas de las bebidas gaseosas y comenzó a subir de peso. Y 3 meses antes el paciente comienza a tener sed. Agua. ¿Cuántos litros de agua creen que tomaba el señor? Ya, uno puede decir cualquier cosa. Tomaba 6 litros de agua. Y cuando él manejaba, dice que tomaba agua. ¿Y qué pasa cuando hay hiperglicemia sostenida? Aumenta la osmolaridad, ¿cierto? Y el organismo comienza a aumentar la sed. El señor tomaba agua y comenzaba a tener una polilla, miccionaba tanto que muchas veces bajaba un restaurante, muchas veces mojado. Tenía poliuria. Él no se dio cuenta de la polifagia porque comió un montón. Y miren cómo es el ser humano. No le llamaba mucho la atención, tomaba 6 litros de agua, hasta 6 litros de agua, y mojaba. Después comenzó a comer, pero 3 meses antes, ¿qué pasó? Tenía tanta glucosa, tenía poliuria, polidipsia, polifagia, comenzó a bajar de peso y a tener astenia. ¿Por qué tenía astenia este paciente? Porque se sentía tan cansado. Comía bien, tenía una glicemia muy buena. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en la diabetes? Tipo 2, hay una resistencia a la insulina. Los receptores no lograban introducir esa glucosa a los órganos. Y ese paciente al final fue al médico con polidipsia, poliuria, polifagia, gran astenia, comenzó a bajar un poco el peso a pesar que comía muy bien, y la sorpresa es que le dijeron: señor, usted no está muy bien, tiene 400 de glucosa. Bueno, el señor comenzó a tener un tratamiento, una dieta, etc., pero ahora pues ya tiene su pie diabético, tiene una neuropatía diabética. Entonces, es importante, jóvenes, entender que la diabetes tiene la hiperglicemia sostenida por insulinodeficiencia, no hay producción de insulina o resistencia a la insulina. ¿De acuerdo? El tejido adiposo, el hígado y el músculo responderán a la insulina de acuerdo a la unión de la insulina con sus receptores específicos. El paciente obeso es un paciente que tiene potencialmente resistencia a la insulina. La insulina es una hormona muy importante porque a nivel del hígado va a promover la síntesis y almacenamiento del glucógeno. Inhibe la glucogenólisis, cetogénesis y gluconeogénesis, incrementa la síntesis de ácidos grasos. A nivel del tejido adiposo, promueve el almacenamiento de los triglicéridos en los adipocitos, inhibe la lipólisis intracelular de los triglicéridos y a nivel del músculo estimula la síntesis proteica y la síntesis de glucógeno. ¿Qué hace si la glucosa está a nivel de 200? La insulina hace, ¿sube la glucosa o baja? ¿Qué hace la insulina? ¿Sube o baja la glucosa? Baja la glucosa, ¿no es cierto? Por eso es que tú comes, incrementa tu glicemia y va la insulina para que baje la glicemia. Pero ¿cómo baja la glicemia? Permitiendo el ingreso de la glucosa a través de los receptores hacia el tejido hepático, adiposo, muscular, todo el organismo. La insulina va, y esta es una gráfica, pónganle doble resaltador porque te ayuda a entender muy bien la actividad. Inhibe la glucogénesis, la glucogenólisis, la lipólisis, la cetogénesis y la proteílisis. La inhibe. Va a favorecer la entrada de la glucosa en el músculo y en el tejido adiposo. Va a favorecer la glucólisis, va a favorecer la síntesis de glucógeno, va a favorecer la síntesis de proteína y va a favorecer la entrada de los iones, especialmente el potasio y los fosfatos. Entonces la insulina es una
hormona muy importante porque nos va a bajar la glicemia del organismo y tiene actividades importantes como permitir la entrada de la glucosa en el músculo y en el tejido adiposo, favorecer la glucólisis, la síntesis de glucógeno, que la glucosa se almacena en el hígado, la síntesis de proteínas y también la entrada de los iones al intracelular, especialmente el potasio y los fosfatos. La otra hormona contrarreguladora es el glucagón. Está producida por las células alfa y aquí los niveles bajos de glucosa estimulan su liberación, mientras que la elevación de la glucosa libera. Vamos a suponer, joven, que usted esté en una hipoglicemia. Probablemente alguien de acá esté en hipoglicemia. Pero ¿cómo estamos despiertos? ¿Cómo el organismo levanta el nivel de glucosa si no has comido? La hormona contrarreguladora actúa. ¿Cómo se llama? Glucagón. La insulina baja la glucosa, el glucagón eleva. Entonces tiene que haber siempre un equilibrio. Los niveles bajos de glucosa van a estimular la liberación del glucagón que se produce en las células alfa. Y el efecto inverso a la insulina, ¿cierto?, va a estimular la liberación del glucógeno acumulado y promueve la formación de glucosa a partir del envase. Un ayuno prolongado va a permitir la elevación del glucagón. ¿De acuerdo? La somatostatina es otra de las hormonas que va a modular la absorción intestinal de sustratos y tiene un efecto regulador, ¿no?, para la respuesta entre insulina y glucagón. Tiene un efecto inhibidor sobre el glucagón e insulina. Esto sí, por favor, pongamos el nombre resaltador, también es muy importante. Las incretinas. Este es un concepto que en los últimos 10 años ha comenzado a aparecer. Antes veíamos el tema de diabetes entre insulina, glucagón, nada más. La somatostatina tiene un papel secundario, pero las incretinas son hormonas, ¿no?, producidas en el tracto entérico, a nivel del intestino. Son producidas en el intestino delgado en respuesta a una comida. Yo ingiero alimentos, estos alimentos llegan al esófago, estómago, intestino, obviamente ya degradados, y la glucosa va a estimular a estos receptores, el GLP-1 y el GIP, ¿no es cierto?, para que puedan regular el control glicémico. Las incretinas mantienen el control glicémico aumentando la producción de insulina. Si usted come más glucosa, la glucosa va a llegar al intestino, va a estimular a los receptores GLP-1 y GIP, y estos van a aumentar la producción de insulina y disminuir la producción de glucagón, ¿no?, en respuesta a una elevación de la glicemia. Usted come, este alimento tiene una alta carga de glucosa, estimula a nivel intestinal los receptores GLP-1, GIP, ¿y qué van a hacer? Que se incremente la producción de ¿qué? De la insulina. ¿Para qué? Para bajar la glucosa, para estimular el ingreso de glucosa a las células. ¿Qué va a pasar con el glucagón? Que baja, ¿cierto? Y en ayunas hay un efecto probablemente inverso. La glucosa oral estimula en mayor medida la secreción de insulina y el efecto incretina es responsable del 50-70% de la insulina secretada dependiente de glucosa. Si quisiéramos definir, el efecto incretina es la estimulación de los alimentos ricos en glucosa en los receptores del intestino para que se activen las incretinas y se estimule la producción de insulina a nivel de ¿dónde? De las células betas del islote de páncreas, de lácteas, ¿no? El alimento llega al tracto digestivo, se produce, ¿no es cierto?, la liberación de estas incretinas, se estimula el páncreas, si hay mucha glucosa a las células beta para que produzca más insulina y menos glucagón. Esta insulina aumenta la captación periférica de glucosa, ¿no es cierto?, y obviamente se logra un efecto metabólico adecuado. Estos aspectos de esta primera parte son los generales. Vamos a entrar en la diabetes mellitus
hemos dicho que hay un componente de hiperglicemia por déficit de insulina o resistencia. Y vamos a tener tres componentes de este síndrome. Un cuadro metabólico donde hay hiperglicemia, fundamentalmente un problema vascular donde hay una aterosclerosis o aterogénesis acelerada y un problema neuropático. Los nervios periféricos se dañan por una alteración de la basa nerviosa, ¿no? Los microvasos que van a nutrir el tejido nervioso. El síndrome metabólico consiste en una hiperglicemia que además se acompaña con glucosuria y clínicamente se expresa con polifagia, polidipsia, poliuria y alteraciones en el metabolismo de los lípidos y las proteínas. En un paciente diabético generalmente están altos los niveles de triglicéridos, ¿no? Se puede alterar el metabolismo de proteínas. En un paciente que tiene baja insulina, la insulina es una hormona que estimula la síntesis de proteínas. El paciente puede tener déficit de proteínas. ¿Por qué? Porque hay déficit absoluto o relativo en la acción de insulina. Déficit absoluto cuando hay una diabetes de tipo 1, donde hay una destrucción de las células beta del páncreas, o el déficit puede ser relativo en el caso de los diabéticos de tipo 2 u obesos que tienen resistencia a la insulina. El síndrome vascular, el daño vascular. Entonces, este es otro concepto. Diabetes es hablar de daño vascular, paciente con daño vascular. De los grandes vasos, macroangiopático, va a tener aterosclerosis, o microangiopático, que afecta a todos los órganos, especialmente el corazón. El paciente con diabetes tiene angiopatía, ¿no es cierto?, coronaria. Es un paciente con alto riesgo de padecer cardiopatía coronaria a nivel de la circulación cerebral, infartos cerebrales, circulación periférica, riñones y riñones. Jóvenes, en todas sus prácticas probablemente hayan visto algún diabético que tenga retinopatía diabética, tiene problemas, y el extremo es la severa. En la práctica habremos visto pacientes diabéticos que tienen infarto miocardio, angina de pecho. Habremos visto pacientes diabéticos que tienen insuficiencia cardíaca por miocardiopatía dilatada. Habremos visto, tiene un accidente cerebrovascular, sí, ¿cuál es la causa? Ah, tiene hipertensión y tiene diabetes. Habremos visto pacientes amputados con pie diabético. ¿Por qué? Porque tiene daño vascular. ¿Cuál es la causa más frecuente en nuestro medio responsable de la insuficiencia renal crónica y hemodiálisis? Diabetes e hipertensión. Usted ve un paciente de diabetes e hipertensión, ve a futuro, si no se cuida, diálisis, de insuficiencia renal y la renal. En el síndrome neuropático hay trastornos que pueden ser del sistema nervioso autónomo, periférico, como vamos a ver más adelante, y hay en el cuadro de diabetes un mayor riesgo de infecciones. Yo les decía a mis alumnos en la práctica, con un poco de dramatismo es cierto, que una cosa es tratar a un paciente no diabético con una infección. Un paciente que tiene diabetes y tiene una infección urinaria tiene más riesgo de hacer pielonefritis y absceso perinefrítico. Si tiene una celulitis, tiene más riesgo de hacer una celulitis necrotizante y una fasciitis necrotizante. Si tiene una neumonía, tiene más riesgo de hacer una neumonía o bronconeumonía severa. Entonces, cuando usted tenga, porque ustedes van a ser médicos dentro de ¿cuánto? ¿2 años, 3 años? Si Dios quiere, están en 4º año, ¿no es cierto? 5º, 6º, 2 años el internado ya. 4 años, ya faltan 2. Cuando vean un paciente diabético, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, es un paciente que tiene alto riesgo de infecciones severas necrotizantes. Patogenia de la diabetes mellitus, como se ve acá, puede ser por destrucción autoinmune de las células beta y una deficiencia, diabéticos de tipo 1. Son jóvenes que siempre están usando insulina porque no quieren, son los insulinodependientes. O el otro brazo de
mecanismo es la resistencia tisular a la insulina. Son pacientes obesos que generalmente tienen resistencia a insulina. Ambos casos, cuando la insulina no actúa, hay una hiperglicemia sostenida en un estado, ¿no es cierto?, en la cual el organismo no puede asimilar, hay un metabolismo deficiente, pero no solamente afecta el metabolismo de carbohidratos, hiperglicemia, sino también de los lípidos, incremento sostenido de triglicéridos y altera también la síntesis de proteínas. Si vemos acá, si el paciente tiene una deficiencia de la utilización de la glucosa, el paciente tendrá hiperglicemia. Si hay hiperglicemia, la traducción es polifagia, poliuria, polidipsia. Veremos que hay una diuresis osmótica y deshidratación. El paciente diabético es un paciente que puede, si no tiene una buena ingesta de líquido, deshidratarse. Se manifiesta poliuria, polifagia, polidipsia. Hay una disminución en cuanto a la captación de nutrientes, hay menos calorías disponibles. Es un paciente que tiene mucha glucosa, pero no puede asimilarlo. El paciente puede tener letargia, polifagia. Y el organismo trata de obtener energía ¿de dónde? De las grasas, de las proteínas. Entra en un estado de hipercatabolismo. Y es interesante, el diabético descompensado es un diabético que comienza a bajar de peso. El diabético que comienza a bajar de peso es un paciente diabético descompensado y obviamente un paciente diabético de tipo 1, un jovencito, ¿no?, o un niño que tenga diabetes va a tener también problemas en su metabolismo de proteínas, ¿no?, y en su crecimiento. Cuando hay una alteración del metabolismo de los ácidos grasos, sobre todo en periodos agudos, hay pacientes muy jóvenes que hacen hiperglicemia severa con gran catabolismo, hacen cetosis. El paciente puede tener un aliento a manzana, muy nauseoso, con vómito, dolor abdominal. Usted encuentra una hiperglicemia sostenida, cuerpos cetónicos en la orina, ¿no?, acidosis metabólica, y este cuadro puede llevarlo a una diabetes mellitus descompensada y en su manifestación neurológica a un coma diabético, ¿no? Se puede presentar la respiración de Kussmaul por acidosis y el paciente puede estar en estado de coma. Generalmente en nuestro medio ya se ve un poco de esto. Cuando hablemos de diabetes hay que clasificar. La diabetes mellitus de tipo 1 es la diabetes juvenil, en la cual hay una deficiencia de insulina por destrucción de las células beta del páncreas. Grosso modo es entre el 8 al 10% de los pacientes diabéticos, y el diabético de tipo 2, ¿no?, o diabetes del adulto, hay insulina, hay poca insulina, pero hay una resistencia a la insulina. Es el mayor número de casos en nuestro día. Hay dos tipos, ¿no?, de diabetes. Bueno, hemos dicho ya que en la diabetes de tipo 1, la mayor causa es autoinmunes, en los jóvenes, no hay producción de insulina y se diagnostica antes de los 30 años de edad. En la de tipo 2 hay un déficit relativo de la producción de insulina, hay deficiente utilización periférica de los tejidos, ¿no?, de esta glucosa, se da en personas adultas y se asocia mucho con la obesidad. La diabetes de tipo 2 representa entre el 80 y 90% de todos los diabéticos. Hay dos tipos de diabetes especiales: la gestacional, también llamada diabetes del embarazo, que aparece durante la gestación entre 1 a 14% de los pacientes. Entre las 24 y 28 semanas puede persistir después del parto. Y es importante el diagnóstico porque generalmente la diabetes gestacional pone al embarazo en una categoría de alto riesgo y el paciente puede tener, ¿no?, en este caso el bebé, el producto gestacional, una serie de trastornos. Por ejemplo, el gran peso, ¿no?, los hijos de madre diabética tienen pesos muy grandes. Hay otros tipos de diabetes en la cual ya son en realidad estudio a nivel de las unidades especializadas. La diabetes mellitus de tipo 3A, donde hay un defecto genético en las células beta; la de tipo 3B, donde hay una resistencia a la insulina determinada genéticamente; la de 3C, cuando se da algún trastorno a nivel del páncreas; la 3D, causada por efectos hormonales; la 3E, causada por compuestos químicos o fármacos. Pero nosotros vamos a estudiar sobre todo la tipo 1 y la de tipo 2. Tipo 1, tipo 2
La de tipo 1 tiene una menor prevalencia, 0,2 a 0,4, de 2 a 4 la del tipo 2. En realidad, el 80-90% son de tipo 2. La idea de inicio menos de 30 años, aquí más de 40 años. La cetosis es común en la de tipo 1 porque no hay insulina, es raro en el tipo 2 porque habiendo pequeña cantidad de insulina hay más un componente de resistencia. En la del tipo 1, que es autoinmune, hay anticuerpos circulantes, en la del tipo 2 no. Son frecuentes las complicaciones en la del tipo 1, también en las del tipo 2. La producción de insulina en la del tipo 1 es nulo, en la del tipo 2 es relativa. Su tratamiento es fundamentalmente de insulina, ¿no? Y en el del tipo 2 el problema fundamentalmente es de resistencia a la insulina. Esta es una gráfica, una tabla muy sencilla que permite ubicarse en la del tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es la menos prevalente, es la más frecuente antes de los 30 años. No hay insulina porque hay un daño de las células betas del páncreas. En este paciente puede estar elevado también el glucagón plasmático y existe producción y acumulación de cetonas. En la diabetes mellitus de tipo 1 generalmente existe un problema de autoinmunidad. Hay autoanticuerpos circulantes contra las células beta del páncreas y se han descrito anticuerpos anti-islote, anti-insulina, antifosfatasa, de tirosina. Se ha asociado a la diabetes de tipo 1 la presencia de virus. Han visto que pacientes que han tenido panotinitis, infecciones por retrovirus, proviola, reovirus, citomegalovirus o coxsackie, después de este cuadro viral han desarrollado autoanticuerpos y han desarrollado la diabetes mellitus de tipo 1. O también expuestos a compuestos nitrosos en vapor, las sustancias que usan en la industria u otros tóxicos, pueden haber desarrollado, ¿no?, diabetes mellitus de tipo 1. Si yo tengo un paciente con hiperglicemia, niño joven, es de tipo 1 hasta no se lo contrario. ¿De acuerdo? Ese es un paciente que rápidamente se va a descompensar, puede llegar a cetosis y su tratamiento fundamentalmente es con insulina. Muchas veces los pacientes con diabetes mellitus de tipo 1 al tener autoinmunidad pueden asociarse a la enfermedad de Graves-Basedow, a la tiroiditis de Hashimoto, a la enfermedad de Addison, al vitiligo, enfermedad celíaca, hepatitis autoinmune, miastenia gravis o anemia perniciosa. Pueden asociarse. Obviamente hay una predisposición genética, hay unos genes que están ligados al lupus HLA y muchas veces esta predisposición genética, sumado a factores ambientales como pueden ser las infecciones virales o toxicidad, van a desencadenar un daño de las células beta y la producción de diabetes mellitus de tipo 1. Predisposición genética, factor ambiental. El factor ambiental es la producción de enfermedades virales por daños de sustancias tóxicas. Van a desencadenar un fenómeno autoinmune y destrucción de células beta. En el paciente con diabetes de tipo 1, antes le llamaban forma juvenil, hay una hiperglicemia sostenida prácticamente desde el inicio. Y el paciente tiene poliuria. ¿Por qué tiene poliuria un paciente diabético? Jóvenes. Porque antes decían, hay pacientes que miccionan mucho. Esos son los diabéticos. Y alguien, ¿cómo es la ciencia? ¿Saben por qué le llamaban mellitus? Mellitus decían porque era dulce. ¿Cómo se hacía la prueba antes? Piden una glicemia, piden una hemoglobina y glucina no. ¿Y ustedes creen que esa es una práctica clínica, llamémosla así, común o ya no? ¿Qué dicen ustedes? Ya no. Ya no en nuestro mundo, siglo XXI, civilizado, la Molina, Lima, Perú, Universidad San Martín. Hace poco he visto una señora de Guano. Polifagia, poliuria, polilipsia, astenia baja de peso, glicemia 300. La comunicación no ha llegado. El Perú es un país muy heterogéneo, ¿no es cierto? La señora, ¿cómo se dio cuenta que algo malo estaba? Probó su orina y dice, no tendré diabetes. Y no es malo, en el fondo es su propia orina, ¿no? Ahora, ustedes saben, hay un capítulo de la medicina alternativa que es la orinoterapia, ¿no? ¿Saben que existe eso? ¿No?
no sabemos los alcances, pero bueno, es parte de eso. Pero estos pacientitos jóvenes tienen hiperglicemia, tienen una gran poliuria, una gran polidipsia, tienen visión borrosa, son pacientes que tienen baja ponderada, debilidad por pérdida de la masa muscular, parestesia, cetoacidosis. ¿Cómo se descubre que tiene? Porque el niño no nace con su glucosa, aunque en el tamizaje ya, ahora el control de niños sanos les hace, ¿no? Pero son pacientes que les preocupa a la mamá, toman mucha agua y orinan un montón. Y a pesar que comen bastante, no suben de peso. Y estos niños, si no tienen, o estos jóvenes, un adecuado control, comienzan a estar, ¿no?, a tener una respiración acidótica, a estar aletargados, y como llega a una emergencia en una cetoacidosis diabética, glicemias muy altas, cuerpos cetónicos en sangre y orina, acidosis metabólica, una respiración de Kussmaul, hay que levantarlos y ponerles insulina. La diabetes de tipo 2 es un paciente con obesidad. Aquí no hay daño estructural inicialmente de las células beta, que hay es una resistencia a la insulina. Generalmente son pacientes que tienen una gran barriga, ¿no? En el argot dice tienes una barriga chelera. Ojo, el que tiene el perímetro abdominal muy alto tiene riesgo de enfermedad cardiovascular, metabólica. Para tomarse la foto que hacen los de más de 50 años, escondemos la barriga, ¿no? Ojo, esas barrigas, esa obesidad centrípeta no es buena. En ellos, al inicio, hay una hiperplasia de las células beta del páncreas. Hay hiperinsulinismo. Hay hiperinsulinismo. Como hay resistencia a la insulina, el páncreas hipertrofia, comienza a producir más insulina y al dosar basalmente tenemos hiperinsulinismo. Si usted tiene un paciente obeso que sospechas diabetes o prediabetes y le haces un dosaje de insulina y sale alto, tiene un estadio inicial de hiperinsulinismo. Después se van agotando las células beta del páncreas y la dosaje de insulina comienza a bajar. Los pacientes van a presentar defectos en los receptores que originan resistencia y esta resistencia relativa a la insulina hace que la glucosa no sea asimilada, no sea utilizada por el organismo y se produce la hiperglicemia, ¿no es cierto? Obviamente, en el paciente con diabetes la insulina está disminuida, ¿no es cierto? Hay menor captación de glucosa por el músculo, el tejido graso, hay una hiperglicemia sostenida, ¿no? Y también muchas veces cuando hay disminución de la insulina se puede lograr el efecto del incremento del glucagón. Al final termina el paciente con una hiperglicemia. Los síntomas clásicos son la poliuria, la polidipsia, la polifagia. El paciente cuando está descompensado tiene baja ponderada, tiene astenia. ¿Por qué tiene astenia el paciente diabético? Porque la glucosa, que es su principalmente energía, no puede ser utilizada por el organismo. Y obviamente, muchas veces vemos a nuestros pacientes con complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Retinopatía diabética, proliferativa, no proliferativa, tiene mayor incidencia de cataratas, ¿no? En las manifestaciones vasculares, tiene mayor incidencia de vasculopatía periférica, de insuficiencia cardíaca, de cardiopatía coronaria. En las manifestaciones neurológicas los pacientes tienen mayor incidencia de accidentes cerebrovasculares. Jóvenes, hiperjátense siempre. ¿Cómo viene el paciente con neuropatía? Dice el doctor, siento adormecimiento en el pie. Y usted lo ve, tiene en la planta del pie una tremenda herida y sigue caminando y sigue jugando y sigue corriendo. Oiga, usted no siente. Nuestro paciente lo decía con mucho dramatismo. Él jugaba fulbito. Imagínense esas zapatillas, soportar 120 kilos, pero empeñoso él jugaba. Se hacía una heridita y de repente sanaba y seguía, y el médico le dice, bueno señor, tenemos que evaluarlo. Le cortaban la herida, le profundizaban, le hacía toda una limpieza sin anestesia. Usted soportaría que le haga cualquier procedimiento sin anestesia. Hay dolor, la planta del pie tiene mucha sensibilidad, pero este paciente no le dolía porque era un hombre insensible, no, tenía neuropatía sensitiva, tenía una anestesia en el pie. U otra vez también tenemos pacientes que dicen, se acuestan y comienzan a sentir
como corriente en los pies, sienten un ardor en la planta de los pies. Pacientes que tienen una neuropatía periférica. ¿De acuerdo? Entonces, hipoestesia, hiperestesia, esa sensación de ardor en la planta de los pies, que estamos hablando de un daño de neuropatía periférica. Los pacientes también pueden tener manifestaciones digestivas. La diabetes puede dañar los plexos miotéricos y predisponer a diarreas crónicas, a síndromes pilóricos, ¿no es cierto? Más manifestaciones urológicas. Muchos pacientes van a una consulta por disfunción eréctil. Y la disfunción eréctil es motivo, ¿no?, de o tiene un componente vascular o tiene un componente neuropático, ¿no? Entonces puede también dar problemas urológicos, renales. Ojo, la hiperglicemia genera nefropatía diabética. Ya ustedes han pasado brillantemente un curso de nefrología, ¿no es cierto? No sé si tan brillantemente, pero han pasado, creo. La diabetes, la glucosuria sostenida va a dañar el glomérulo. Primero es por hiperfiltración y terminas teniendo una insuficiencia renal. Puedes tener un síndrome nefrótico, incluso una diabetes. Y las infecciones. Paciente diabético tiene más susceptibilidad a infecciones bacterianas, micóticas y virales. Si usted tiene un paciente con celulitis y es diabético, debe un adecuado tratamiento y seguimiento. Si tienes una infección urinaria, igual. Tienen 3 veces más riesgo de complicar y de morir. ¿De acuerdo? Es importante. ¿Y por qué se produce mayor susceptibilidad y mayor severidad de las infecciones? Porque la migración de los neutrófilos no es adecuada en los medios donde hay una gran hiperglicemia. ¿Ya? Hay efecto oblicuo. La patogenia, la obesidad, la resistencia a la insulina y otra cosa, jóvenes, que ustedes van a aprender. Si usted tiene papá o mamá con diabetes, usted tiene 3 veces más riesgo de hacer diabetes. Hay una predisposición genética. Entonces, súmale, mi mamá es diabética o mi papá es diabético y yo tengo una obesidad, tengo mucho riesgo de ser diabético o prediabético, ¿cierto? Entonces, la resistencia a la insulina o la disminución de la secreción nos va a predisponer a la diabetes de tipo 2. La resistencia a la insulina en la diabetes de tipo 2 se da por defectos en el receptor, en el receptor, por defectos en el metabolismo de la glucosa, por acúmulo de lípidos intracelulares y también puede haber una disminución de los mitocondrias. La diabetes mellitus de tipo 2 se asocia a una fuerte predisposición genética. Yo tengo deber, señor, de preguntar. Ustedes hacen historias clínicas, ¿no es cierto? ¿Son expertos en historias clínicas o no? Casi expertos. Hay gente que dice, no, yo no pregunto mucho porque es meterme en la vida del paciente, ¿no? Una cosa es la indagación de cosas personales y otra cosa es la clínica. Usted tiene que preguntar, tu papá y tu mamá, ¿qué enfermedades han tenido y de qué han fallecido? El cáncer, ustedes están llevando un curso de oncología, ¿no? A mis alumnos los veo suspirando por el curso de oncología. Todo es un curso de oncología. No, primero es medicina, chicos. Si tu papá tiene diabetes y tu mamá o tu mamá tiene diabetes, tú tienes 3 veces más riesgo de diabetes. Si su papá tiene neoplasia, usted tiene neoplasia. Si tu papá tiene Alzheimer o tu mamá tiene Alzheimer, tú también tienes riesgo. ¿Te das cuenta la importancia de esa pregunta sencilla? No es que tengas la enfermedad, tienes riesgo. Y uno tiene que cuidar, y la medicina genómica está desarrollando, ubicar esos genes que puedan predisponer, ¿no es cierto? Entonces es importante la valoración de los antecedentes. El riesgo para la enfermedad diabetes tipo 2 aumenta con la edad. Más edad, la obesidad y el sedentarismo. Y van a ver ustedes en la práctica de la atención primaria mucha gente, edad avanzada o mayor, obesidad y sedentarismo. Ocurre con mayor frecuencia en mujeres que tuvieron diabetes gestacional, pacientes hipertensos o con dislipidemia. No hay marcadores inmunológicos aquí en la diabetes de tipo 2, ¿no? Donde obviamente el páncreas, ¿no?, produce insulina.
Incluso puede producir más insulina que lo normal, hay un hiperinsulinismo inicial, pero que porque hay resistencia a la insulina, el páncreas se gasta y después en una etapa posterior puede haber un déficit de insulina. Lo cierto es que hay hiperglicemia. Hay una historia natural en la cual yo puedo partir de una glucosa normal y terminar en hiperglicemia. Mis células beta pueden estar en un inicio cuando hay resistencia a insulina con una producción muy alta, pero después van a agotarse esta producción y puede ir cayendo, ¿cierto? Entonces en esta gráfica se ve cómo incrementa la glucosa, conforme aumenta la glucosa va a caer posteriormente la función de las células beta y van a progresar en el tiempo las complicaciones macrovasculares y las complicaciones microvasculares. ¿Hay una susceptibilidad genética para diabetes de tipo 2? Sí, pero también hay factores ambientales que hacen que la enfermedad se presente, como son la obesidad y el sedentarismo. La insulinoresistencia predispone y seremos primero un paciente que tiene intolerancia a la glucosa, luego va a tener una diabetes con una glicemia evolutiva y la hiperglicemia va a explicar la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía y en estadios más avanzados ya la enfermedad oftalmológica severa hasta llegar a la ceguera, la insuficiencia renal crónica que llega a la diálisis y necesidad de trasplante en algunos casos, la enfermedad coronaria, la enfermedad vascular, la amputación. Y la diabetes mellitus es una de las principales causas de muerte y mortalidad prematura. Para ver el impacto jóvenes, yo tengo un paciente de 60 años cronológicos con una diabetes de más de 20 años, su organismo estaría como si tuviera 30 años más. Un diabético crónico de 60 años es como si tuviera un árbol vascular de 90 años. Si viene un paciente con poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, usted puede decir es la criada, ¿no es cierto? Puede tener la diabetes mellitus. Si este paciente además tiene pérdida de peso, la diabetes mellitus descompensada puede producir pérdida de peso. ¿Por qué se produciría la visión borrosa? ¿Qué pasa a nivel de lente intraocular? Cuando hay mucha glicemia se deshidrata. Entonces el paciente muchas veces va al oculista, le pone una medida, baja la glicemia, cambia de grosor lenta intraocular en el nivel cristalino y el paciente puede tener trastorno de refracción. Visión borrosa y susceptibilidad a infecciones. Muchas veces hemos visto mujeres que tienen vaginitis a repetición o tienen infecciones urinarias a repetición. Le haces una valoración y las vaginitis micóticas a repetición, las infecciones urinarias a repetición pueden estar asociadas ¿a qué? A un fondo de hiperglicemia. Los diabéticos tienen mucha susceptibilidad a las infecciones. Jóvenes, esto sí les voy a pedir que tengamos la mayor, digamos, atención posible. El test de tolerancia. ¿Ya? Es importante la petición de la glucosa en ayunas, ¿de acuerdo? Ya ustedes saben pedir hemogramas, saben evaluar el examen de orina, pero todo paciente debe tener una glicemia en ayunas. La glicemia en ayunas, si es menor de 100 miligramos de cilindro, entra a una categoría normal. Probablemente todos tengamos menos de 100. Normal, pasas tu control. Porque dentro de nuestro control preventivo anual hay que hacerse siempre una glucosa. Aquí no hay problema, ¿cierto? El otro extremo, glicemia en ayunas, 126 miligramos sobre decilitro, es un paciente diabético. Criterios de la OMS. Pero ojo, que usted le tiene que preguntar al paciente, oye, ¿realmente no has tomado desayuno? Porque hay pacientes que dicen, no, doctor, no he tomado un desayuno, pero para el análisis me tomé un jugo para no desmayar, pero eso no es ayuno. Porque así es con la idiosincrasia del cuerpo. Como teníamos un paciente, señor, usted está en ayunas porque mañana se opera. Entonces, doctor, ¿la operación a qué hora será? Es en el cuarto turno, serán a las 3. Allá.
pasó a la nutricionista y dejaron el paciente tomó su desayuno, doctor, dice, voy a esperar hasta las 4 o 6 de desayuno. Yo, señor, pero usted tiene que ser operado. Nuestros pacientes tienen que ser educados. Si la glicemia en ayunas es más de 126 miligramos de cilindro, es un paciente diabético. El problema o el reto está acá. Si tiene 100 a 125, si tiene un paciente sintomático o asintomático, una glicemia entre 100 y 125, tienes que pedir la segunda prueba, que se llama test oral de tolerancia a la glucosa. ¿Saben en qué consiste? Es un paciente que va al laboratorio y le dan a tomar un jugo, un preparado con 75 gramos de glucosa, hiperglucosa. Somete al organismo ¿a qué? A un estado de hiperglicemia para evaluar ¿qué cosa? La respuesta de la insulina. ¿Y cómo evalúo la respuesta de la insulina? ¿A través de la elevación o la disminución de la glucosa? De la disminución de la glucosa. No le digo que ustedes son muy inteligentes. 100, 125, test de tolerancia. Y miren chicos, si después de las 2 horas te responden menos de 140, es un paciente con glucosa anormal en ayunas. Ese es un pacientito que ya lo vas chequeando, lo vas mirando en cuanto a su dieta. Si está entre 140 y 199 tiene intolerancia a la glucosa. Estos dos grupos los puedes denominar de prediabetes. Ya le tienes que decir, señor, no coma muchos azúcares, refinados sobre todo, y exceso de azúcar. Tiene que bajar de peso. Y si es el test de tolerancia a la glucosa, en 2 horas más de 200 es un paciente diabético. ¿Está claro? Entonces usted tiene que hacer un screening con glucosa en ayunas y luego de eso, ¿qué? Test de tolerancia. A todos no, a los que tienen menos de 100, señor, usted está bien, no tiene diabetes, cuídese. El que tiene más de 126, señor, usted tiene una diabetes, igual tengo que darle su tratamiento, etc. Pero está entre 100 y 125, test de tolerancia. Hay que hacerlo, ¿ya? Menos de 140 a las 2 horas, paciente con glucosa normal en ayunas. Entre 140 y 199, paciente de intolerancia. Estos dos los catalogamos como prediabéticos, y si tiene más de 200 es diabético. La pregunta es, ¿un prediabético puede pasar a ser diabético? ¿Qué necesita? Comer más y aumentar de peso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel de alimentación, del nivel de peso, a más sobrepeso va a haber más resistencia a insulina. Y eso va a determinar la diabetes, ¿no es cierto? Se pidieron la glucosa en ayunas, un test de tolerancia y la hemoglobina glicosilada, ¿no es cierto? Es un indicador de cómo está el control metabólico. Perdón. Doble resaltador, porque esto es importante, chicos, no quiero problemas después. La OMS dice que si el paciente tiene síntomas clásicos de la enfermedad, ¿cuáles son? Poliuria, polifagia, también hay baja de peso, trastornos musculares, más una glicemia casual o al azar con cifras iguales mayor de 200, este es un paciente diabético. ¿Ya? Pero ojo, antes casual o al azar mayor de 200. ¿Ya? Si tiene síntomas y tiene una glucosa casual o al azar mayor de 200, diabetes. Hay algunos laboratorios más sofisticados que hablan en milimoles, pero vamos a trabajar en miligramos de cilindro. Si la glucosa en ayunas es mayor o igual a 126, también es diabetes. Si la prueba de tolerancia oral, medición en plasma se hace 2 horas posterior a ingesta de 25 gramos de glucosa entre 175 mililitros de agua. Es una prueba estandarizada. Es positiva con cifra mayor o igual a 200. ¿Está claro, chicos? Un paciente sintomático con una glicemia en cualquier momento más de 200 es diabético. Si la glicemia es en ayunas, ya hemos programado al paciente en ayunas, si tiene más de 126 es diabético.
Si su test de tolerancia después de 2 horas, cuando ha tomado los 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua y es mayor a 200, estás frente a un paciente diabético, ¿no es cierto? Esto es muy importante de hacer la valoración. Se hablará de diabetes mellitus gestacional cuando es una glicemia más de 140 una hora después de la carga de glucosa de 50 miligramos. Hay que hacer una test de tolerancia especial. Glicemia más de 140 decilitros una hora después de la carga de glucosa de 50 miligramos. ¿Cierto? Curva de tolerancia de glucosa de 3 horas por 100 miligramos de glucosa libre en ayunas, 180. En ayunas 95, en 1 hora 180, en 2 horas 155, es más de 140. Con 2 o más valores anormales, diabetes mellitus gestacional. La diabética gestacional tiene más riesgo de tener problemas de su gestación. Paciente prediabetes, ya les mencioné el que tiene glucosa en ayunas anormal, 100 entre 126, o el que es intolerancia a la glucosa, con una glucosa de más de 2 horas de 140 y menos de 200. Está claro eso, ¿no es cierto? Chicos, esto por favor, hoy día no duerman si no aprenden esta tabla. Trabaja la pila. Esto sí, esto es bien importante. ¿Ya? Esto. Apréndanse esto, jóvenes, si ustedes van a pasar como potenciales buenos médicos endocrinólogos. Impresionen a su profesor de práctica mañana. Profesor, necesito un paciente que tenga un test de tolerancia a la glucosa. Entonces te muestra ese test de tolerancia a las 2 horas, más de 200, pues, diabético, ¿no es cierto? Esto, revísenlo bien, por favor. Complicaciones agudas, el síndrome hiperosmolar no cetóxico o la cetoacidosis diabética. ¿Quién hace más riesgo de cetoacidosis? ¿El diabético tipo 1 o tipo 2? 1. ¿Por qué? Porque no tiene insulina. Y el organismo echa mano a los líquidos y a las proteínas para sacar energía, genera mucha cetosis. Es más frecuente el hiperosmolar no cetóxico en los diabéticos de tipo 2. El paciente con coma diabético puede tener coma hiperglicémico o hipoglicémico. El coma hiperglicémico es de evolución lenta, es un paciente con náuseas, con hiperventilación, con un aliento típico de manzana, piel caliente y resecada. En cambio, el paciente que llega al coma hipoglicémico es brusco, puede tener mucho hambre, puede tener temblor, puede tener confusión mental y enfermedad sudorosa. ¿Por qué el paciente diabético llega a un coma hipoglicémico? Este paciente está en coma, tiene antecedentes de diabetes. ¿Por qué llega? Por el uso de insulina. Por el uso de insulina. ¿Ya? Entonces tú tienes que ver, si un paciente con antecedentes de diabetes está en coma, rápidamente un glucotest. Si tiene hiperglicemia, lo vas a hidratar, lo vas a poner insulina. Pero si tiene una hipoglicemia, ¿qué está usando? Insulina. ¿Comió? ¿No comió? ¿Fue una diarrea? ¿Ya? Es importante siempre eso. ¿Ya? Este es un cuadrito que habla de las complicaciones vasculares, la vasculopatía diabética, complicaciones macrovasculares, arteriosclerosis, corazón, riesgo de infarto, cerebro, accidente cerebrovascular, miembros inferiores de riesgo de gangrena, a nivel microvascular, la retinopatía diabética que te puede llevar a la ceguera, la angiopatía renal que te puede llevar a la insuficiencia renal crónica, de hemodiálisis y a la necesidad de trasplantes, y muchas veces también hay daño a nivel de tejido. Los pacientes con diabetes tienen problemas también en la cicatrización. Muchas veces, si van a ver en sus prácticas, cuando vean pacientes diabéticos y prediabéticos, pregúntenle sobre la sensibilidad de los pies. Algunos me dirán que los pies estaban como adormecidos, otros dirán que tenían como corriente, otros que le queman la planta del pie. Manifestaciones semiológicas de qué? Neuropatía. De neuropatía. También puede haber manifestaciones a nivel del sistema nervioso autónomo. Son pacientes que pueden tener hipotensión ortostática, ¿no? Síndrome pilórico, diarrea crónica, hipertensión diabética, disfunción eréctil, etc.
Y en el tema de la infección esto es importante, ¿no es cierto? Los pacientes diabéticos tienen riesgo y predisposición a infección. ¿Por qué? Porque hay el nivel hiperglicémico, disminución del quimiotactismo, se altera el engolonamiento, la fagocitosis de los macrófagos, la migración de las células T, hay un trastorno de inmunidad. ¿Podríamos decir que el diabético es un paciente inmunodeprimido? El diabético descompensado sí. Tiene riesgo de infecciones bacterianas, riesgo de infecciones micóticas y también virales. Chicos, paciente diabético con infección tiene que ser adecuadamente tratado porque el riesgo de morbilidad y mortalidad es mucho más alto. Ya hemos mencionado los riesgos de todas las complicaciones de los pacientes diabéticos, ¿no? Van a haber muy frecuentemente accidentes cerebrovasculares, ¿no es cierto? La hipertensión asociada a la infección endotelial, los fenómenos de aterosclerosis, la nephrosclerosis, ¿no? Los infartos de miocardio, los pies diabéticos, las arteriopatías periféricas. Estos cuadros son dramáticos, jóvenes. En el hospital de Bagliati, más o menos, cada mes no dejamos de ver por lo menos 3 o 4 pacientes diabéticos con pie diabético, de los cuales por lo menos 2 terminan en amputación. Un paciente del siglo XXI, con una medicina tan sofisticada que llega a un pie diabético, habla mucho de la limitación que tenemos en cuanto a la calidad de atención en nuestros sistemas de atención primaria. Diabetes mellitus, problema de salud público mundial, primera causa de amputaciones no traumáticas, sería en el adulto e insuficiencia renal crónica. Esto en cuanto a la diabetes, jóvenes.